pasado, examinando el amplio conjunto de obras que han sido distinguidas por el Ministerio y proponiendo un pequeño conjunto de artistas que ponen ellos en diálogo con una narrativa particular que les van a contar ellos. Entonces, no sé si quieres empezar por ahí. El proceso inicial de selección de los proyectos fue precisamente seleccionar entre todos los más de 2000 en la lista de proyectos, artistas como premiados o con programa de estímulos hacia proyectos o estímulos que tendieran o cuyo resultado fuera como la producción de obra propiamente dicha. Por eso la gran mayoría de proyectos seleccionados acá son premiados con becas de creación, que entre otros estímulos son los que realmente producen resultado en forma de obra. Hay varios estímulos que son como becas de estudios, residencias, que no siempre generan este tipo de resultados. Entonces ese fue el primer paso que hicimos. De ahí seleccionamos, revisamos proyectos que ya conocíamos, eso redujo la lista bastante, y de ahí más o menos el diálogo entre las obras se empezó a ser como muy claro. Fue como un momento muy interesante porque solamente seleccionando menos el problema curatorial se hizo evidente Era pues un asunto bien interesante fue ver la confluencia de esas obras que están incluidas. Más que obras son proyectos, ¿no? Son proyectos que incluyen series de obras, de intervenciones, de acciones. Ver la confluencia de todos esos proyectos en el sentido en que todos los artistas que estaban involucrados con ellos estaban involucrándose con una práctica que estaba así como coqueteando con lo histórico, pero también con la construcción de la memoria, pero de una manera muy particular en todos los casos, y era dirigiéndose a esos hitos que les interesaban, por ejemplo Puerto Colombia o los cinemas modernos de Bogotá o el Capital de Marx, ¿cierto? Y experimentar, ¿no? Tener prácticamente como una inmersión, una especie de investigación que se desenvuelve en el tiempo, vivir, habitarlos, observarlos permanentemente y a partir de ahí generar todas esas variaciones que en ese sentido ofrecen, cada uno de los proyectos ofrecen visiones que yo sí creo que mezclan esos relatos como históricos, pero también de construcción de la memoria, con una mirada muy particular y libre de juicio, que era una cosa que discutíamos mucho con David, nos parecía muy interesante. En ninguno de los casos vemos que los artistas están poniendo el dedo diciendo esto está mal, esto no debería ser así, esto no debería haber sido así o lo que sea, sino que sencillamente como que ponen sobre la mesa una gran cantidad de reflexiones, además de reflexiones muy ricas en términos visuales, en términos plásticos, intelectuales, etcétera. Y observando entonces ese asunto pudimos ver claramente esta hipótesis, cómo en ese tránsito del siglo XX al siglo XXI, porque estos proyectos casi todos fueron realizados en ese umbral, en los primeros años, pues, 2000, prácticamente con cierta distancia se estaban volviendo a observar algunos elementos que fueron claves en la modernidad, en la historia, digamos, de la modernidad en Colombia, sea vía procesos de modernización como la construcción del muelle, Puerto Colombia, o también otro tipo de hitos más relacionados con la vida intelectual, como la influencia que puede tener una obra como El Capital de Marx en nuestro país, o bueno, ustedes van a ver en cada uno de los casos cómo hay esa riqueza. Y así apareció la idea de que estos proyectos de alguna manera nos estaban dejando ver el futuro del pasado, ¿sí? Nos están dando una mirada sobre cómo en el siglo XX, en diferentes momentos, en diferentes también ciudades de Colombia o lugares de Colombia, se imaginó en determinado momento con un espíritu muy moderno, ¿cierto? Se imagina un futuro posible, se concretan algunas obras, se
sean arquitectónicas, urbanísticas o culturales, ¿cierto? Y finalmente entran en crisis, y como que ese es un elemento que tenían en común todas las obras que están en la exposición, con excepción de No Arquitectura, que es muy interesante. No Arquitectura prácticamente tiene una función ahí como de cerrar el ciclo de una manera muy paradójica, en la medida en que hace referencia a una de las últimas obras que se han estado haciendo así, de esas obras duras de modernización, como de romper las calles y pasar una avenida, y no importa si se tumba una casa, etcétera, etcétera. Y Esteban Gutiérrez, junto con las otras personas que estaban participando en el colectivo Trailer, empiezan a observar y a pronunciarse sobre esos cambios, digamos, que todo el mundo estaba experimentando en la ciudad, prácticamente como si fuera un proyecto de los años 20, ¿no? De esos proyectos de modernización, pero que no tienen tan claramente una idea de futuro. Las relaciones es que saltaban a la vista, y esa, digamos, es uno de los aspectos que tratamos de resaltar con los apoyos museográficos. Hay unas fichas que llamamos fichas generales. Nosotros veíamos, además de una confluencia temática, entre comillas, porque cada uno está trabajando sobre una situación distinta, pero digamos en ese sentido general que les estaba comentando en este momento, ciertas afinidades poéticas también, ¿no? En esas tres, digamos, fichas generales que están ubicadas pues, en los distintos pisos del museo, nosotros vimos cómo de alguna manera todos estos artistas se desplazan del trabajo sobre un medio específico. Por ejemplo, yo soy fotógrafo y lo que hago es fotografía específicamente, o yo soy performer y lo que hago es performance específicamente. Ellos se desplazan de ahí hacia el uso de esos medios como recursos que sencillamente como que dan una pauta de actuación. O sea, yo puedo hacer esto, lo que estoy haciendo no es tomar una foto, cuando estoy tomando la foto estoy haciendo toda otra serie de operaciones, ¿no es cierto? Y eso es parte de la riqueza, digamos, tan grande que tiene cada una de las piezas en la muestra. Entonces, miramos esos tres núcleos. Uno era lo fotográfico. Ustedes creo ya estuvieron visitando un poco las salas y vieron que la fotografía es una herramienta como muy presente, un medio muy presente en la exposición. No quiere decir que sea una exposición de fotógrafos, hacen fotografías, ¿cierto? Sino que el fenómeno, digamos, todos los fenómenos que ellos observan a través de lo fotográfico es lo que nos interesa. Y de ese medio, pues, de la fotografía, nos parecía muy clave el hecho de resaltar ese carácter indexical, ¿cierto? Esa cualidad que tiene, que le permite moverse un poco entre la ficción y lo documental, que permite hablar justamente de una experiencia vívida, y es algo que pues es tremendamente fuerte en la mayoría de obras de la muestra. Otro elemento que observamos fue el de lo gestual, la gestualidad, ¿cierto? Como que todos los proyectos tienen un carácter performativo, en el sentido de que son una constitución, son digamos, están armadas a partir de la gramática de los actos todo el tiempo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, uno de los son elementos que se desdoblan en cada una de las obras. En el caso, por ejemplo, de Más Allá, de las fotos que María Isabel hace en Puerto Colombia y sus alrededores, ¿cierto? Además del acto de viajar, ¿no? De desplazarse, de ir, de reconocer, de visitar el sitio, uno puede leer en las fotografías en las que aparece figura humana, ¿cierto? Uno puede leer también como una relación de confianza prácticamente absoluta, que no creo que se haya construido simplemente por estar escondida, ¿no? Y tomarla, sino que hay una relación muy fuerte, se nota, entre María Isabel y esos personajes que aparecen en las fotografías. Entonces se puede leer la gestualidad en esos dos niveles, ¿cierto? Otro caso muy interesante es El Capital, el manuscrito siniestro de Milena, ¿no? Que es un libro, pero prácticamente en muy buena medida es un performance, ¿no? Lo que ella hace es sentarse a transcribir todo el Capital,
¿cierto? Pero tiene otros componentes y todos los proyectos así se van desdoblando y se van desdoblando. Entonces, en el caso del Capital, Milena hace 3 ediciones, una de lujo, que además tiene una variación en la introducción bastante malosa, ¿cierto? Una rústica y una pirata, ¿no? Y la pirata ella la mete en los libreros de viejo que hay pues por las ciudades, que también son un componente muy importante de la cultura moderna nuestra. Bueno, hay ese elemento de la gestualidad en todos los proyectos. Y finalmente el otro elemento que observamos fue el de la experiencia, ¿no? La importancia que tiene para todos los artistas realmente desplazarse, ¿no? Como es un elemento crucial para cada uno de los trabajos, no simplemente saber de oídas, bueno, qué es Puerto Colombia, si el eje me parece bonito, o qué es lo que está pasando con la construcción del Transmilenio, con esa transformación de la ciudad, sino que hay que vivirlo, ¿no? Hay que ir, hay que pues prácticamente empaparse del asunto y desarrollar todas esas pautas de acción en esos sitios. Pues quisiera como que María Isabel y Esteban nos hablaran específicamente cada una de las zonas. Yo quería contar algo que casi nunca cuento, pues porque la gente no sabe cómo lo que pasa detrás de los procesos. Sí, a mí me interesa mucho el del muelle, porque digamos que yo empecé haciendo esas fotos porque yo empecé a viajar a visitar a unos amigos, a los cuales quiero mucho, y vivían en Puerto Colombia. Entonces digamos que Puerto Colombia, un puerto pequeño, tiene esa gran estructura arquitectónica. Y yo fui en el atardecer, yo me acuerdo que yo había ido cuando chiquita porque yo soy costeña, pero yo no había vuelto a Puerto Colombia, como cuando estaba ahí como turista casi, volviendo a ver ese muelle, quedé como muy impactada porque era muy ruinoso, ¿no? Y te decía, que se ha caído, y unos evangélicos se cayeron una vez en un pedazo que estaban ahí en una conversación, no sé qué. Y como que me impactó mucho que era como un camino así infinito que se metía en el mar, y luego me dijeron, mira la parte de abajo que es increíble. Y la parte de abajo es increíble porque son rectángulos que se están cayendo, y cuando van en perspectiva parece como una cámara análoga, ¿sí? Entonces parecía como una cosa fotográfica que había abajo, y yo quedé como me gustó como mucho, me sentí tan increíble. Entonces estaba como de vacaciones y comencé a ir mucho tiempo a fotografiar, y volvía de vacaciones y volvía y tomaba fotos, y después de ello siempre iba de vacaciones a Puerto. Entonces tomaba fotos diferentes, pero las guardaba, o sea, nunca pensé nada. Entonces luego me tocaba como hacer unas... luego yo vi que ahí había un tren, y yo, ese tren, ¿para dónde va? No sé qué, y eso iba hacia La Guajira, y yo dije, voy a ir a La Guajira. Y me fui como hasta Punta Gallinas y tomé fotos en Punta Gallinas, y regresé de vacaciones y tenía como una exposición individual en una galería en Bogotá, se llama Casa Libre. Y entonces yo dije, pues voy a exponer el proyecto del muelle, pero para mí era un proyecto como muy emotivo, no era como sitio que yo llegué, que yo quería mucho, y ahí estaban mis amigos, y me encantaba como esa arquitectura que se venía abajo, y había unas placas que decían, aquí los judíos y la comunidad italiana abrieron sus puertas a los países que estaban en problemas en la Segunda Guerra Mundial. Después Víctor Albarracín, un amigo, es muy inteligente, me hizo notar como tantos problemas como de los colombianos de ir al exterior, y eso era como que estaba abierta las puertas a las entradas de los inmigrantes, y o sea, a mí me conmovió mucho la placa, yo la vi como que se me hizo un nudo en la garganta, pero él fue como que me hizo notar como una cantidad de características que tenía eso, y yo dije, voy a hacer la exposición y voy a mostrar como mi viaje del muelle hasta La Guajira, y como con una conciencia de unas determinadas cosas que yo quería hacer. Y luego pasó algo que fue muy casual, digamos que esa hora que era así emotiva y eso de recuerdo y afectiva. Cuando yo inauguré la exposición, una ola tumbó gran parte de un pedazo del muelle, y fue como una noticia, una ola. Yo había fotografiado mucho las olas, hacía cerca, pues uno lo veía y se está como en serio, uno lo empujaba y se fuera un poco, o sea, muy terrible. Entonces, la ola se llevó un pedazo, y de repente toda la muestra cambió.
Y entonces a mí me llamaba gente como a entrevistarme como yo qué pensaba del futuro económico del país en ese momento.